Amén. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos la honra, te damos toda la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque todo, Señor, lo que está escrito en tu palabra, todo lo que tú dices de nosotros, bendito Dios, eso, Señor, se va a cumplir, Señor, porque nosotros lo creemos y sabemos, Señor, que es para nosotros. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy podemos declarar que somos tus hijos. Gracias, Señor. Somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hoy creo que no será muy largo, creo que será breve pero contundente. O creo. Esto es bueno. En la gracia todo es bueno. Amén. Es un tema que trae un poco de conflicto con los que realmente no entienden la gracia de Dios. Pero yo creo que yo meditando y escudriñando la palabra cada vez más como que me doy cuenta que la misma palabra nos está hablando. Amén. La misma palabra nos está predicando de la obra de Jesús. Lo que pasa es que yo creo que los cristianos tenemos que hacer lo siguiente. Es decir, todos conocemos y ya lo compartimos por qué Dios tuvo que poner la ley. Amén. Una de las cosas es porque era el método que Dios tuvo que usar para poner al ser humano lo más próximo al diseño original. ¿A través de qué? Bueno, no sé si se acuerdan que lo dimos el domingo pasado, no el otro. Amén. A través de la conciencia, como que, bueno, prácticamente era a través de la culpabilidad, tú te acercabas a lo que Dios quería. Amén. Y todos sabemos que esto fue así hasta que Jesús vino. Amén. Y hay un detalle para aquellos que aún tienen la lucha de que si realmente la gracia es la voluntad de Dios en estos tiempos. Amén. Y hay una cosa muy simple que nos dice la palabra y es el Espíritu Santo. Cuando yo profundicé y profundizo en la gracia y en la palabra, me doy cuenta que es imposible que la ley y el Espíritu Santo estén juntos. Es imposible, de verdad. Y esto es la diferencia. Amén. Es decir, se estaba en la ley y en la ley era por obras. Es decir, yo tenía que hacer algo para ser bendecido. Esto en Jesús cambia. Amén. Por eso, creo que los cristianos tenemos que hacer lo siguiente. Lo que dice la palabra. Hay que renovar la mente. ¿Y cómo se hace esto? Hay que hacer un reset. De verdad, cuando el cristiano haga un reset, va a leer el Nuevo Testamento diferente a lo que lo está leyendo ahora mismo. Amén. Todos tenemos móviles. Amén. De vez en cuando, si ustedes se fijan,
¿Qué dice? El móvil te pone que hay una nueva actualización. Y tú cuando vas encima, que a veces nos da pereza, porque tarda tanto, pero vas encima y ¿qué hace? Se actualiza. Es decir, se apaga, se vuelva a encender con algo nuevo. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Apagarnos y volvernos a encender, actualizarnos con la mente de Cristo. Y conscientes de una cosa, ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto es la clave. Amén. ¿Se acuerdan de la imagen que teníamos? ¿Se acuerdan? El centro, el Espíritu. Ahí vive el Espíritu Santo juntamente con nosotros, que antes no, en los tiempos de la ley. Y esto, hermanos, es la clave. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso ya es imposible agradar a Dios con la ley. Es imposible agradar a Dios con las obras. Amén. Y ahora vamos a ver por qué. Por eso les pido, lean la palabra, pero léanla así. Amén. Escudriñen la misma palabra, como les dije antes, ahora lo verán, la misma palabra nos está revelando la gracia, nos está hablando de lo que nosotros tenemos que creer para entrar en el reposo de Dios. Amén. Bueno, vamos a Gálatas, todos lo conocemos, Gálatas 16, 26, que ahora lo vamos a poner aquí. Gálatas 5, 16, 26. Solamente nos sale esto. No sé si la imagen que yo te pasé era muy pequeña. Vale, sí, creo que está. Amén. Bueno, empezamos a leer. Lo voy a leer todo y luego vamos a ver qué es lo que nos dice ahí el Señor. Por eso, lo ven aquí, esto yo estoy leyendo la nueva versión internacional, no, la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, que son las obras de la carne, los resultados son más que claros. Los resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas.
los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Miren eso. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Dejen. No dice hagan. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Amén. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La natural pecaminosa desea hacer. Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Amén. Hermano, y esto es la controversia, esto es lo que muchos cristianos no pueden entender. En la gracia, en la palabra de Dios, ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, aunque creas en la ley, aunque creas en la gracia, el Espíritu Santo está dentro de los cristianos. Amén. No es por hacer obras. De hecho, aquí lo vemos, las obras de la carne, todos lo sabemos, obras, lo que nosotros queremos hacer. Y escúcheme una cosa, cuando nosotros queremos hacer, metemos la pata. Cuando nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas, es cuando metemos la pata y a Dios esto no le agrada. Por eso dice, dejen al Espíritu Santo que está dentro de vosotros hacer lo que tenga que hacer. Amén. Por eso la palabra de Dios nos habla de entrar en el reposo. Y a veces nosotros pensamos que entrar en el reposo es entrar cuando entremos allá en el cielo con el Señor. Dice entrar en el reposo aquí en la tierra. Es decir, ya no vivimos por obras. No vivimos por yo hago para que Dios me bendiga. Vivimos por creer. Amén. ¿Qué es la traducción? Amén, hermano. Vivimos por fe. Todo es por fe. ¿Quién de ustedes con sus ojos humanos, los ojos físicos, han visto al Espíritu Santo? Nadie. ¿Quién ha visto lo espiritual con los ojos humanos? Nadie. ¿Se dan cuenta que vivimos todo por fe? Todo es por fe. ¿Cómo tengo una vida santa delante de Dios? Por fe. Amén. Es decir, la palabra nos dice, no es por obras, es por fe. Es por lo que nosotros creemos. Amén. Si giramos a una hojita en la Biblia, Gálatas 4, 21 hacia adelante. Dice lo siguiente. Díganme ustedes, ¿por qué es eso? No sé, yo pienso que todos lo conocemos, pero a lo mejor no. Los Gálatas
Pablo predicó a los Gálatas y los Gálatas entendieron el evangelio de la gracia. Amén. Al principio lo entendieron, pero luego se dejaron llevar porque les empezaban a predicar los judíos que si ellos si no guardaban la ley, no serían salvos. Amén. Y ellos, de estar en el Espíritu, como nos dice la palabra, que ahora veremos qué es estar en el Espíritu, empezaron a creerse que ellos tenían que hacer lo mismo que los judíos para ser salvos. Amén. Y por eso Pablo tuvo que intervenir y decirles, empezaron bien estando en el Espíritu y creyendo la obra de Jesús, y ahora otra vez os vais a volver a la ley. Amén. Por eso, y les dijo, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Escuchen, dicen, la Escritura dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Amén. El primer hijo, dice la palabra, fue un intento humano para lograr la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Amén. Es decir, uno quiso cumplir la promesa con esfuerzo humano y el otro, con la gracia de Dios, se cumplió la promesa. Amén. Estas dos mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, ahora lo veremos, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley, que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Recuerden, estar bajo la ley es estar en esclavitud. No te puedes sentir libre, no eres libre, estás esclavo bajo unas normas. Amén. Yo siempre cuando me imagino la ley, imagínense la ley, yo me la imagino bien derecha, con su traje y su corbata, más seria que una patata, que no ríe para nada, pero no es malo lo que es la ley. Pero la ley no tiene misericordia. Es decir, si tú quebrantas la ley, tienes que pagar las consecuencias. La ley no te puedo decir, mira, hoy me siento bien, por lo tanto te voy a perdonar. La ley no sabe de sentimiento. La ley, si lo cumples bien y si no, castigo. Amén. Así. Esto es lo que nosotros queremos. Para nada. Porque estás esclavo de la ley. Es decir, hay unos escritos y tú estás esclavo a esto. Es decir, todo tu ser, tus pensamientos y todo están bajo esto. Nunca puedes sentirte libre. Amén. La ley siempre está allá detrás tuya. Tú te giras y la ley ahí de pie. Te vas allá, te vuelves a girar y la ley al lado tuyo de pie. Y siempre mirando a ver qué haces y qué no haces. Amén. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Ella es la gracia. Representado aquí, como dijo Isaías, alégrate, oh mujer, sin hijos. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa
igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos, escuchen, ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal cual como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Escuchen, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. La palabra dice, echamos fuera la ley. Se tiene que echar y empezar a vivir por gracia si queremos la promesa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Génesis 21, 8, 21. Amén. Todos conocemos la historia y yo creo que esto es un punto fundamental donde los cristianos y la iglesia tenemos que enfocarnos. Amén. Todos conocemos la historia. Abraham, Sara, estéril. Bueno, aún no era, pero no pasa nada. No pasa nada. Ya lo han visto. Venga, vamos, apaga y vámonos. No, es broma. Abraham, Sara, estéril. Abraham, 99 años. Sara, si me equivoco me corrigen, pero unos 90 años. Imposible tener hijos. Una promesa de Dios que de la descendencia de Abraham, bueno, habría una gran multitud. Por lo tanto, humanamente imposible. Humanamente imposible. Amén. Pero esto es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Amén. Es decir, es por fe. Dios quiere que todo lo que nosotros logremos no seamos nosotros con nuestras fuerzas, sea Dios quien lo haga. Amén. ¿Qué hicieron? Al ver que pasaba el tiempo, ellos pensaron y dijeron, vamos a echarle una mano a Dios. Y ahí es cuando entra Agar. Amén. Y Agar era una esclava de Sara, es decir, ella la tenía de sirvienta. ¿Y qué hicieron? No se les ocurrió otra cosa, y encima salió de Sara, de juntar a Abraham con Agar. ¿Qué nos enseña eso? Todo eso se hizo por esfuerzo. Por eso Pablo, y vemos en Gálatas que él puso ese ejemplo, porque todo se hizo por esfuerzo. Yo creo que a Sara no le gustó mucho que una mujer tan joven de 20 años se juntara con Abraham. Es decir, esfuerzo humano. Si tengo que sufrir esto no importa, pero tenemos que conseguir la promesa de Dios y tenemos que hacerlo. Agar, una mujer de 20 años, con un hombre de 99. Yo creo que tampoco, a ella yo creo que tampoco, no sé si le gustó mucho. Por lo tanto, esfuerzo humano. Abraham, con una mujer de 20 años. Con 99 años. Yo creo que sin ganas ni nada, pienso yo. Con una mujer de 20 años. Pero, ¿qué vemos ahí? Que todo se hizo, le quisieron dar una mano a Dios. Amén. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando nosotros queremos hacer las cosas bien hechas con nuestras fuerzas, aunque sea la promesa de Dios, es decir, si Dios dice,
amarás a tu prójimo, amarás a tu esposa, amarás a tus hermanos. Y lo queremos hacer con nuestras fuerzas, no se puede. Y encima cuando tenemos una promesa de Dios y nosotros le queremos echar una mano a Dios, eso puede traer consecuencias. Dios no quiere eso. En el nuevo pacto, Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él en todo y confiemos en Él. Acuérdense, es por fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, esa fe de creer que yo soy justo por Jesús me hará justo. Todo lo que vivamos, hermanos, es por fe. Todo lo que vivimos ahora se trata de fe, no se trata de otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Por eso vemos un esfuerzo humano queriendo ayudar a Dios. Y claro, y eso trajo consecuencias. Y leemos, el niño Isaac, es decir, bueno, luego todos conocemos la historia de que Sara dio a luz, pero con la mano poderosa de Dios. Es decir, ahí ya no fueron esfuerzos humanos, era imposible, el hombre era imposible para Dios y Dios lo hizo. Amén. Y nació Isaac. De Agar nació Ismael, de Sara nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac creció, dice en Génesis 21, 8, 21, dice, Isaac creció y lo detestaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Amén. Ahí ya vemos vemos la ley burlándose y levantándose en contra de la gracia. Amén. Entonces fue a decirle a Abraham que se vaya esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Amén. Por lo tanto, para recibir la herencia completa, tenemos que entrar plenamente en la gracia de Dios. Esto le dolió mucho a Abraham, pero porque se trataba de un hijo suyo. Atención también a eso. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Amén. La descendencia de bendición vino por medio de Isaac. Pero ahí también hay una revelación. Amén. Y creo que es para nosotros. Sigo paro. No sé si lo entendieron. Sigo paro. Mira, dice, en el 13 dice, en cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar
y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré de que él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Amén. Hasta aquí. Isaac fue el linaje de bendición. Por cierto, de Isaac fue que nació Jesús. Amén. De Ismael salieron los ismaelitas. Perdón, de Agar, de Ismael, y es donde salió la nación musulmana. Amén. De hecho, en el Corán tienen a Ismael como que, bueno, dicen en la historia que Dios lo bendijo y que Dios estuvo con él y que ellos vienen de Ismael. Pero si nos fijamos, viene también de Abraham. Es decir, al fin y al cabo viene de Abraham. Lo que pasa que el tema que creció por esfuerzo humano. Y miren los musulmanes cómo están bien injertados bajo la ley. Están bien injertados bajo el esfuerzo humano. Es decir, hay que hacer esto y esto y esto para ser bendecidos por Dios. Pero al fin y al cabo, tanto los musulmanes como nosotros y su historia, el principio de todas las cosas es Dios. Y estamos hablando del mismo Dios, porque su padre, ellos dicen que su padre es Abraham. Está escrito. Por lo tanto, ¿qué sabemos nosotros si la gracia llegará a esta nación? ¿Qué sabemos nosotros? Dios tuvo misericordia de Ismael. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Yo no sé si los musulmanes creen o no, o qué Dios ellos se piensan que tienen, pero la historia es la historia. Y todos nosotros sabemos que de Abraham salieron los dos linajes. Amén. Y Dios le dio una promesa a Ismael. Y no lo dejó morir. Tuvo misericordia porque era hijo de Abraham. Y le dijo, por ser tu hijo, yo lo voy a guardar. Amén. Por lo tanto, yo estoy seguro que Dios tiene un propósito con ellos. Amén. Porque Dios nunca falla. Porque Dios es bueno. Porque Dios reconoce a su creación. Porque Dios quiere bendecir a la humanidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero bueno, a lo que vamos. Yo sé que sin esfuerzo Dios, si nosotros le creemos, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Fíjense una cosa, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
los resultados son más que claros. Amén. Lo hemos leído: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, envidias. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Esto ha estado mal interpretado. Yo siempre me he creído que esto quería decir que si nosotros hacíamos esto, no entrábamos en el cielo. Pero esto no significa, aquí no significa esto. El reino de Dios es aquí en la tierra. El reino de Dios es la bendición de Dios sobre nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Miren, en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. No podemos nosotros buscar el cielo donde estaremos con el Señor. Aquí nos habla de buscar el reino de Dios, buscar lo espiritual, buscar la bendición. Una vida espiritual aquí en la tierra, una vida de bendición. Amén. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es imposible que esto nos quiera decir que el cielo sufre violencia. El cielo no puede sufrir violencia. Es aquí en la tierra. Se está refiriendo a un reino aquí en la tierra, un reino espiritual, un reino de bendición. Amén. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que si nosotros, en vez de vivir en el espíritu, vivimos por las obras de la carne, es decir, por las obras que nosotros queremos hacer, esforzándonos nosotros, no podremos entrar en la bendición. ¿Podemos ser salvos? Si creemos en Jesús, sí. Si aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Pero aquí se refiere, hermanos, a una bendición, a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. A poder vivir en paz, aunque haya una tormenta exterior. Nosotros vivimos en paz. ¿Y cómo lo logramos? Con la gracia de Dios. ¿Cómo lo logramos? Por fe. Por fe. Amén. Aleluya. Ahora lo podemos poner. Esto no es cristiano, esto es del mundo. Lo vi en internet. Y quería dar este ejemplo, que este ejemplo es el que usó Jesús, para que podamos entender qué es vivir en el Espíritu y qué es obrar en las obras de la carne. Amén. Para que lo podamos entender. Un niño irá al cielo. Si un niño fallece aquí en la tierra, ¿se va al cielo? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? El niño es inocente. Amén. 2, y yo cambiaría eso de aquí. Bueno, miren, los niños son inocentes por naturaleza. Y eso les convierte en seres casi mágicos. Y yo lo cambio por eso los convierte en seres espirituales. No tienen prejuicios, no piensan mal, no sienten odio, no juzgan al prójimo. Se creen a pies juntillas todo aquello que les decimos. Es decir, los niños están así, creyendo todo lo que tú le dices. Amén. Y son capaces de defenderlo allá donde vayan, contra viento y marea. Y luego seguía, pero decía, y son fieles. Amén.
Ahora voy yo rápido a Mateo 18. Antes de seguir con eso. Mateo 18. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Amén. Aquí vemos dos cosas. Una, vemos los discípulos la pregunta que le hacen. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién produce eso? Las obras humanas, las obras carnales, la ley. Es decir, si nosotros estamos confiando en nuestras obras, siempre nos vamos a mirar y reflejar en los demás. Y vamos a pensar, mira, yo me esfuerzo para hacer esto y aquello, y aquel, mira aquel va por allá, aquel peca en esto, peca en aquello. Siempre nos queremos mirar en los demás. Amén. Y vemos ahí los discípulos, lo primero que le preguntan es, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Por eso Jesús luego vino con todo lo que le dijo. Amén. ¿Y por qué puso a un niño de ejemplo? Porque los niños andan en el Espíritu. Los niños son espirituales. Yo pregunto una cosa, ¿el niño que cogió a Jesús se portó bien o mal? No lo sabemos. Como un niño, exactamente. Y no vemos a Jesús yendo a la madre aparte y diciéndole, a ver, dime cómo se portó, qué hizo el niño, a ver si te obedeció y tal. No. ¿Por qué? Porque Dios no se fija en eso. Amén. Dios se fija en la inocencia. Dios se fija en lo espiritual. Amén. Por lo tanto, Jesús no miró si ese niño había hecho obras que a lo mejor no estuvieran bien. ¿Por qué? Porque un niño lo cree todo. Amén. Un niño, ¿por qué nosotros hacemos obras malas? Recuerden, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo quiere obrar a través de nosotros. Por eso, allí en Gálatas dice, dejen que el Espíritu Santo lo haga. No lo quieran hacer ustedes. Dejen que lo haga el Espíritu Santo. Dejen que lo haga vuestro espíritu. ¿Y qué es lo que produce malas obras? Lo vimos en ese domingo. La carne, lo que está afuera, los sentimientos, el alma. Amén. Por lo tanto, ¿cómo viviré yo en el Espíritu? Solamente hay una manera. Por obras es imposible. En la ley es imposible. No se puede. Es imposible. Fíjense cómo decía, Jesús le decía a los fariseos, ustedes se jactan de que no caen en adulterio, pero yo les digo,
ustedes con solamente mirar y codiciar la mujer de otro, ya os puedo decir que habéis adulterado. Es decir, ellos se sentían seguros porque no hacían el acto, pero por dentro, ¿qué hacían? Por eso digo yo, ¿qué le gusta más a Dios? ¿Que nosotros cumplamos unas normas, pero no le amamos? ¿O sí? ¿Y cómo puedo yo intentar amar a alguien? Es imposible. Por eso, fíjense, los frutos del Espíritu, los frutos no nacen con esfuerzo humano. El fruto nace solo, el fruto nace del Espíritu. La misma palabra lo dice. Es decir, nosotros no nos podemos esforzar para amar al prójimo. Esto lo pone el Espíritu Santo dentro de nosotros y fluye hacia afuera. No es con obras humanas. Amén. No sé si me entienden. Por eso Jesús les intentaba decir eso. Amén. Por eso no nos podemos agarrar de la ley y de las obras humanas. Nosotros así no agradamos a Dios. Es por fe, es por creer que somos justos. El niño que Jesús tomó hizo cosas malas, claro que sí, no lo hizo todo perfecto, pero vivía en el Espíritu. Amén. Nosotros fallamos. Sí, fallamos. Pero ¿cómo vivimos nosotros en el Espíritu? ¿Cómo lo hacemos para vivir en el Espíritu? Centrándonos en la obra de Cristo. Amén. Es decir, cuando yo peco o cuando yo caigo, cierro mis ojos, miro la obra de Jesús y creo por fe que Jesús me justificó. Porque si yo intento hacer lo bueno con mis fuerzas y con obras, no le puedo agradar a Dios. No. Es igual que decir, yo he sido fiel a mi mujer, pero ¿la amo o no? Dios quiere que amemos, no solamente que cumplamos. Dios quiere más. La ley es superficial, estamos hablando de lo espiritual. Amén. Por eso la ley dice, no adulterarás, pero no basta con eso. ¿Quién te pondrá el amor para que tú ames a tu esposa? ¿Quién te pondrá el amor para amar a los demás? ¿Quién lo pone? El Espíritu Dios en nosotros. ¿Quién lo puso en los niños? Dios. Amén. Por lo tanto, centrémonos en Jesús. Centrémonos en la obra de Jesús. Centrémonos en su justicia. No tenemos que hacer nada más. Esto no quiere decir, porque a veces te dicen, bueno, pues si no vivimos por obras, vivimos por fe, pues no se ora, no. Y encima cuando oremos es el Espíritu que nos lleva a la oración. Porque podemos orar 20 horas seguidas y hacerla pensando, estoy orando porque el Señor me bendiga. Estoy orando porque si no oro el Señor no me va a bendecir. ¿Dios va a recibir esto? O si voy a amar a mi hermano porque Dios me dijo que lo amara, por lo tanto voy a amarlo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Llamándolo por teléfono? No, es un amor interior y esto es a lo que se refiere la palabra. Los frutos del Espíritu nacen solos en nuestro interior, están puestos no por esfuerzo. Amén. No me puedo esforzar para cumplir. De hecho, miren lo que dice. Bueno, ahora ya creo que perdí el punto.
Aquí está. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. Fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Por eso, hermanos, la ley nos lleva a que nosotros hagamos. La gracia nos lleva a creer lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Por eso, cuando fallemos a Dios, porque lo vamos a fallar en una cosa o la otra, es como tú no te puedes jactar de cumplir la ley porque no la cumples al 100%. Siempre en algo fallas. Y si solamente nos sujetáramos a la ley, así como vemos a la ley seria y con su corbata, nadie sería salvo. Nadie sería bendito. Nadie sería bendecido. Siempre no podrías tener paz en la tierra y Dios nos ha llamado a vivir en paz, a vivir libres. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso, amén, por eso, centrados en la obra de Jesús. Las obras, y otra cosa, ¿por qué nosotros con las obras humanas, las obras para poder alcanzar la bendición de Dios, siempre nos miramos al otro? Porque al fin y al cabo, cuando tú lo haces por obras humanas, siempre te llevas la gloria tú. Porque tú dices, ahora seré bendecido porque yo he hecho esto. De hecho, esto es lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios. Tú ponnos a nosotros, ponnos ley y nosotros la vamos a cumplir con nuestras fuerzas. Y a las primeras de cambio ya no pudieron. Amén. Por eso somos todos iguales en el cuerpo de Cristo. Por eso no hay mayores y menores. ¿Por qué? Porque no es por obras. Si fuera por obras, sí. El que hace más obras está más arriba. ¿Por qué? Porque cumple. Si vamos sobre la ley, el que cumple más la ley, pues mejor está. Pero ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, por eso somos todos iguales. Todos. Porque no es por obras. Es por la gracia. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, es para ti. En el nombre de Jesús.